no es de estatura destacada, y sin embargo creo que había practicado gimnasia, y eso le permitía de repente tener un resorteo y cosas impresionantes. Pero no, más que hablar obviamente no vamos a hablar, solo lo estoy trayendo como una ilustración de una constante. Y decían que él tenía una constante, no me consta, pero por lo menos vamos a creerle, la gente que me lo dijo era una gente confiable, y que él había pertenecido a las reservas, algo así, de los Pumas, que es donde surge Hugo Sánchez. Y entonces llegaban a verlo, que él se quedaba, después de que todos se iban, se quedaba a entrenar, y él se quedaba solo y a practicar algunos tiros, y a practicar y a practicar y a practicar. Y él, digamos que él era una constante en él, esta práctica, este entrenamiento. Aún en lo personal ya nadie se lo requería, nadie se lo pedía, el entrenamiento para el equipo había terminado. Y creo que todos podemos ver así, de repente podemos ver alguna gente que tiene algún logro en su vida, y generalmente nos vamos a encontrar con una constante. Algunos para bien, otros para mal, ¿no? A lo mejor una constante de repente en algunas gentes es que no se pierde sus 5 tortillas con no sé cuánto más, y pues bien rico, y su constante será que irá aumentando, sobre todo si no hace ejercicio de volumen, ¿no? Y bueno, será, y es que si tú empiezas a observar cuáles son las constantes o los hábitos que esa persona tiene, vas a descubrir de dónde viene algún estado físico, algún estado emocional. De repente, ojo, por ahí papás no se tomen y a papás y no papás, yo diría, no nos tomemos tan a la ligera el tema del uso del celular, ¿eh? Yo alguna vez decía que apenas iban a ver las consecuencias del consumo de tanto alimento chatarra, y apenas se están viendo, pero el consumo empezó hace 10, 15 años. Y así es que no se ve. El que tiene una constante no lo va a ver al momento, requiere una constancia, requiere que se convierta en una disciplina, en un hábito. Y el consumo de esta alimento chatarra pues se fue reflejando después. Al momento, ay, no pasa nada, sobre todo si hacías ejercicio y cosas así. Bueno, las consecuencias se van viendo, a veces no en la propia vida, sino en la herencia, en nuestros hijos. Y ojo, bueno, aquí iba, no solo el alimento chatarra, el uso de celulares. De repente la ansiedad, el COVID se está viendo que pues apenas se están viendo algunas consecuencias de algunas gentes que la pasaron muy difícil durante ese tiempo, y en varios casos se está asociando, se está revisando que pudiera estar asociado a esa etapa difícil de 2 años, ¿no? Creo que fueron 2 años, y que bueno, la gente se quedó con cierta ansiedad, y si a eso le sumas el celular, incluso fíjense, estaba viendo alguien que nos gusta, en lo particular él predica, y es Marcos Brunet con su esposa, y tienen un tiempo donde entrevistan a algunas gentes, y ahora entrevistaban en un tema de educación sexual, estaban abordando con unos hermanos psicólogos, sexólogos, y estos hermanos decían que una manera de, entiéndase mi expresión, de entrenar al ser humano para el tema de la sexualidad era desde niño, y que no le des todo al niño, no cedas a todos sus caprichos, porque de lo contrario no le estás entrenando a postergar pues la recompensa o lo que quiero, ¿no? El deseo y no nos damos cuenta, y muchos somos ya pues ya ha quedado huella. No había tantos elementos, tantas cosas, y lo que te quiero decir es que ojo con las constantes. ¿Qué constantes hay en tu vida?
Me refiero qué hábitos. Me gusta la expresión constante, quiero dejarla así. ¿Qué constantes hay en tu vida? ¿No? Hay gente que tiene una prioridad y que es la alimentación, que es el ejercicio. O sea, es gente que no puede pasar 2 días seguidos sin hacer ejercicio, porque su cuerpo empieza a resentirlo. Y no está mal, no está mal siempre y cuando haya algo más que no voy a tocar ahorita, pero el apóstol Pablo lo dice claramente, ¿eh? Aquí decimos más que seguir la voz de las palabras de un hombre, así sea el pastor, es seguir la palabra de Dios, las escrituras. Y entonces el apóstol Pablo hace una referencia a cuál es el lugar que debe de ocupar el cuidado del cuerpo, el cuidado físico. No está en contra de él, pero le da su justa dimensión. Entonces, ¿qué constantes hay en tu vida? Y aún déjame decirte algo más. En tu vida cristiana, ¿qué constantes hay? A veces empieza por una constante de no le fallo el domingo al culto. Es una buena constante. Esa es una buena constante. O lo veo, alguien le fallo o no puedo venir, pero lo veo por Facebook. Ahora aprovechar la tecnología es una constante. O sea, yo no me pierdo el culto, sea presencial o a distancia, virtual, ¿no? En fin, vamos descubriendo qué constantes hay en tu vida espiritual. Yo quisiera que tú lo pienses, que tienes alguna constante, tú mismo podrías reconocer alguna constante, o tu constante es que eres inconstante, ¿no? Tu constante es que hoy amaneciste inspirado y dices, hoy sí voy a leer, hoy amaneciste con sentimiento de culpa, entonces ahora no sé qué vas a hacer, ¿no? ¿Tienes alguna constante en tu vida espiritual? Y bueno, es para que cada uno la vaya. Una constante de mucha gente es escuchar una predicación, y está bien cuando estás empezando, pero lo mejor es que tú vayas directamente a la palabra de Dios, porque aún una predicación es algo que la gente ya masticó, déjame decírtelo. Si seguimos con la misma analogía de que es alimento, pues ya lo masticó. Y creo que debemos de ser muy, muy cuidadosos, muy cuidadosos con qué es lo que me llevo a la boca, qué es lo que nutre mi ser. Y bueno, aquí no vinimos a hablar ni de nosotros en comparación o en contraste con, pero no de ningún personaje, sino del único que está por ahí. Queda muy claro, nuestro invitado, ¿qué es? Especial o favorito, es Jesucristo. Y es bueno, porque además la promesa es que nosotros hemos de ser hechos a imagen y semejanza de Jesús. ¿Hay algo en lo que tú ya hayas detectado que te pareces a Jesús? Es interesante esta pregunta, ¿eh? ¿En qué te pareces a Jesús? Porque si tú me dices que eres un cristiano y que ya tienes algunos años de cristiano, yo te diría, órale, genial. Si me dices, acabo de conocer hace una semana, hace un mes, hace 6 meses, yo digo, ok, ahí vas, creo que ni siquiera te haría esta pregunta. Pero si ya tienes de un año para más, entonces creo que sí cabe una pregunta. Oye, y ya cuando te ves en el espejo, ¿cuánto ves de Jesús en ti? Y en verdad te invito a que hagas, no solo cuánto ven los demás, porque al final es tú mismo cuánto ves de Jesús en ti. Y bueno, como sea, creo que es importante que empieces con algunas constantes. Y hay un patrón en la vida de nuestro Señor. Hay una constante en la vida de nuestro Señor que habría que preguntarnos cómo andamos con esa semejanza. Y ese patrón es, ya me fui un poquito, pero lo rescato. Mateo 26:53. Tenía que haber empezado con ese versículo,
Pero bueno, pues ya. Mateo 26, 53. Y Mateo 26, 53 dice así: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Y creo que todos nos damos cuenta ya conforme se va desarrollando el versículo, nos damos cuenta cuál es la circunstancia. ¿Sí recuerdas? Es cuando Pedro le vuela la oreja a un guardia, ¿no? No romano, me gusta subrayarlo porque no romano, un guardia judío del Sanedrín. Y entonces él lo detiene y entre otras cosas, o parte de lo que le dice es esto: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Qué interesante expresión de nuestro Señor, porque recuerdas que viene incluso de entregar su voluntad. Sí, recuerdas, ya viene del huerto de Getsemaní, ya lo van a apresar, ya lo están apresando prácticamente, y por eso Pedro se pone al brinco, y entonces es lo que le dice Jesús: ¿acaso, calma Pedro, acaso no piensas que yo puedo? Fíjense qué expresión tan fuerte, qué seguridad de Jesús. A mí me gustaría que la vieras, porque luego leemos sin profundizar, sin cavar hondo. Y date cuenta en la seguridad de nuestro Señor Jesús. De hecho, me empezaron a aparecer varias preguntas, pero cómo venía de entregar, en fin, no me quiero detener ahí, porque hoy es un bombardeo de versículos. Y le dice, en esta circunstancia difícil, le dice a Pedro: ¿acaso piensas que no puedo ahora mismo orar a mi Padre? Y Jesús sabe la respuesta que el Padre le daría, y que Él no me daría, dice, no 2, 3 ángeles, que creo que con eso serían suficientes, sino Él habla de 12 legiones de ángeles. Es impresionante, era un ejército celestial. Y entonces quiero que nos demos cuenta que es fácil advertir ciertas actividades que fueron un patrón en la vida de nuestro Señor, y entre ellas la oración tiene una presencia notable en todo tipo de circunstancias. Aquí, cuando está confrontando a Pedro, lo confronta: ¿qué no te has dado cuenta? Tú lo sabes, Pedro, yo podría orar ahora a mi Padre y vendría todo un ejército celestial. No duda, le está afirmando, le está asegurando. Y quiero que vayamos y nos demos cuenta de esta constante en nuestro Señor Jesús. Por eso les decía que hoy va a ser un bombardeo, y más que nada va a ser bombardeo, y no me voy a detener mucho en cada uno. Vamos a Lucas 10, 21, por favor. Y quiero que empieces a dar cuenta, esta es la primer mención que se hace de un tiempo en el que Jesús esté en oración. En ese momento Jesús, lleno de alegría del Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a estos que son como niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aquí estoy queriendo hilar la predicación de la semana pasada, donde decíamos dónde debería de estar el gozo. ¿De qué depende nuestro gozo? Y decía nuestro Señor Jesucristo: nuestro gozo no debe depender de las circunstancias, de que si tenemos o no tenemos, que si vamos o que si regresamos. Yo diría que si vivimos o morimos. El gozo, el gozo no debe de ser afectado por ninguna circunstancia. Y aquí le estoy dando continuidad. Este es el verso que sigue. Y entonces, en ese momento, Jesús dice,
después de que les da esta explicación, ¿recuerdan? Cuando le dijeron que no habían podido, les da esta explicación y les dice que él, lleno de alegría, dice, y hace una oración. Él ora. Otra vez quiero que veas esa constante. Él ora, ahí él ora. No está diciéndole como a Pedro le dijo, podría orar. Aquí él ora. Y él dice, lleno de alegría del Espíritu Santo, empieza a alabarlo. Y le dice que le da las gracias. Dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, de aquellos que se creen conocedores de todo, escudriñadores de todo, los que todo lo han de saber. Ellos, dice, lo has escondido, y dice, y se las has revelado a estos que son como niños, que venían contentos porque los demonios, venían felices porque los demonios se les habían sujetado. Sí pudimos, sí pudimos. Venían felices como niños. Tú les has revelado, les dice. Y lo alaba, y ahí ora el Señor Jesús. Y ahora vamos a Lucas 3, 21, 22. Ni te sorprendas que te voy a traer, es hoy puros versículos, solo voy a leer la Biblia. Pero quiero que veas la constante, no quiero solo platicártela, quiero que la escuches. A mí, conforme me la iba preparando por un momento, dije, es que son muchos versículos, pero de repente dije, al terminar, quedé muy en paz, quedé con una convicción. Y dice aquí, cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Y esta es la primera vez, que aparece que él oraba. Mientras él oraba, ¿qué pasó? Se abrieron los cielos. Jesús en su propio bautizo, Jesús siendo Dios encarnado, ¿qué es lo que hace en su bautizo? Oraba. Oró y habla, y conocemos la mayoría de la historia, los cielos se abrieron, ¿te acuerdas? Y desciende el Espíritu Santo. Y así te voy a traer, ahorita en este momento ya no digo más. Marcos 1, 12 y 13, por favor. Después de este bautizo, dice la Escritura que el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y la mayoría conocemos también, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. No dice que fue a orar, es correcto. Pero ¿tú a qué crees que había ido Jesús durante 40 días para estar en ayuno? No era para estar ahí nada más sufriendo y flagelándose, era para estar orando, estar en esa intimidad. Creo que se vale, podemos interpretarlo al ser una constante de Jesús. Y ahora vamos a Lucas 5, 12. Un día Jesús estaba en un pueblo. De pronto llegó un hombre que estaba enfermo de lepra. Se inclinó delante de Jesús hasta tocar el suelo con la frente y le suplicó: Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Jesús extendió la mano, tocó al enfermo y le dijo: sí quiero, queda sano. De inmediato el hombre quedó completamente sano. Después Jesús le dijo: no le digas a nadie lo que sucedió. Ve con el sacerdote y lleva la ofrenda que Moisés ordenó. Así los sacerdotes verán que ya no estás enfermo. Jesús se hacía cada vez más famoso. Aquí preferí darte el contexto. Jesús acaba de sanar a un hombre, a un leproso. No es cualquier cosa. No estamos hablando de una infección en la piel. Estamos hablando de una lepra, de una enfermedad por la cual eran rechazados. Se les ponía hasta una campanilla a veces para que sonara y anunciaban que venía un leproso. Y entonces vean qué terrible, ¿no? Ahí viene un leproso. En fin, todo lo que viviría. Y por eso le dice: Señor, si tú quieres, tú me puedes sanar.
Y entonces Jesús lo sana, Jesús se hace cada vez más famoso, mucha gente se reunía para escuchar su mensaje, claro, y otros venían para que Él los sanara. Y vamos a ver qué hacía Jesús en tanto, aumentaba, subía los TikTok, ¿no? Seguramente, en fin, todo en las redes y que todos supieran el gran poder. El que sigue, por favor. Pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. Mientras su fama se extendía, Jesús aplicaba su constante. Y lo que hacía Jesús, dice aquí además, enfatiza, pero adversativo, sí, pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. ¿Y por qué? Yo no lo sé. Yo no sé si nada más yo veo a mi Señor perfecto y modelándonos en muchas cosas, pero lo que queda claro es que cuidado, si estás teniendo, después de un gran éxito, de un gran logro, la mayoría decimos vamos a celebrar. Y a mí se me hace que Él decía también vamos a celebrar. Voy a celebrar con el que lo ha hecho todo. Voy a celebrar con el que merece la honra primero. Y entonces va a celebrar con el Padre, a solas. Pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. Vamos ahora a Lucas 6:12. En aquellos días Jesús subió a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios. Al día siguiente llamó a sus seguidores y eligió a 12 de ellos. A estos 12 Jesús los llamó apóstoles. Te estoy queriendo traer algunas de las circunstancias en las que Jesús explícitamente oró. Aquí va a elegir a sus apóstoles. Aquí va a elegir quiénes son aquellos que han de trastornar el mundo, como dicen las Escrituras. Y lo que hace Jesús, siendo Dios mismo, lo que Él hace es orar. Y dice que pasó toda la noche orando. Y orar no es otra cosa más que estar en comunión con el Padre. Estar orando, pasa toda la noche orando. Y a veces nosotros no oramos ni nada, no oramos, pero no me detengo. Juan 6:11, por favor, si no termino este recorrido. Jesús entonces, voy a adelantarme un poquito, después aparecerá en la pantalla. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. No me detengo porque además la mayoría creo que conocemos de estos sucesos. El leproso, el milagro de la multiplicación de los panes, la elección de los apóstoles, pero no habíamos visto, déjame decirlo así, cuál había sido el medio o cuál fue la constante que aparece en circunstancias tan diferentes. Es su bautizo, donde todo en ese momento está en paz. Es su bautizo, está todo tranquilo. Es más, Él le tiene que decir, no había presión de nada, Él le tiene que decir a Juan, bautízame. Y Él, cuando está haciendo, después de salir de ser bautizado, Él ora. Él ora. Y el leproso, y Él ora. La multiplicación de los panes, y Él ora. La elección de los apóstoles, Él ora. Y vamos a ver ahora Mateo 14:22. Después de esto, Jesús ordenó a los discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Marcos 9:28-29. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó: esa clase solo puede ser expulsada con
oración. Y aquí quiero hacer notar algo. En algunas traducciones, porque así aparece en los manuscritos más antiguos, aparece solo la oración. En unos manuscritos no tan antiguos aparece ayuno y oración. No entramos ahorita en el análisis de por qué ayuno y oración o por qué solo oración. Lo que no tiene variación es la oración. Lo que no puede ser es, si quieres entramos, no, es que no era con ayuno y oración nada más. Lo que no hay discusión, déjame decirlo así, es la oración. Esta clase, este género de espíritus malignos solo se van con oración, eso segurito. Y el ayuno en algún otro momento lo revisamos, pero lo que queda claro, la constante, ¿cuál es otra vez? La oración. La oración. Y a veces nos presentamos a una batalla espiritual de este tipo, una guerra espiritual, y no oramos para nada. Juan 11:38. Todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo: Señor, hace 4 días que murió Lázaro, seguramente ya huele mal. Jesús le contestó: ¿no te dije que si confías en mí verás el poder de Dios? La gente quitó la puerta de la entrada. Luego Jesús miró al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas. Cómo me fascina es leer, y digo yo escuchar, la certeza que expresa Jesús y que nos hace saber. ¿Recuerdan la de Pedro? ¿No? Le dice: ¿acaso no crees que yo podría hacer esto? Y mi Padre haría esto. Y ahora aquí le dice: Padre, le dice: te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. Aleluya. Después de que dijo esto, Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. ¿Después de qué? Después de que oró. Otra vez aparece esa constante. Y alguien tal vez está diciendo: ay, pues pura oración, pura oración, pura oración. Pues sí. Marcos 14:32. Huerto de Getsemaní. La mayoría lo conoce porque lo hemos estado insistiendo, lo hemos estado. Jesús y sus discípulos fueron a un lugar llamado Getsemaní y Él les dijo: quédense aquí mientras yo voy a orar. ¿Recuerdan huerto de Getsemaní? Poco antes del suceso de con Pedro, Jesús viene de celebrar lo que es conocido como la última cena, va al huerto de Getsemaní, donde está prácticamente sudando intensamente, tiene miedo, su alma está agobiada, abrumada, y el Señor va a orar. El Señor va a ese lugar a orar, está a punto de enfrentar, y algunos decimos que ahí fue donde se obtuvo la victoria para nuestra salvación y libertad, en el huerto de Getsemaní. Quédense aquí, les dice, mientras voy a orar. Constante. Estaba en un momento tan peculiar, había estado en una agonía prácticamente, en una tensión impresionante, y el Señor, lo que se le ocurre es su constante de toda la vida. Yo no sé si de repente algunos discípulos: ay, ya sé, otra vez Jesús va a orar. Ya sé qué va a hacer. A orar. Sí. Jesús, su constante, una constante era orar. Y aún en el madero, escucha, Lucas 23:46. Después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con estas palabras dio su último suspiro. ¿Qué fue lo último que hizo Jesús?
orar. Padre, encomiendo mi espíritu. Qué hombre, qué persona, qué personaje, déjenme decirlo, tan constante en la oración. Creo que no queda duda. Una constante de nuestro Señor Jesucristo era la oración. ¿Cuánto nos parecemos a Jesús en esa constante? Oramos en toda circunstancia. Cuando tienes un problema o lo que sea, porque hay buenos momentos, también hay buenos momentos, y ora en esos buenos momentos. ¿Cómo andamos en esa semejanza a Jesús? ¿Cómo está nuestro tiempo de oración y los que tenemos hijos, nietos? ¿Cuánto te ven tus hijos, tus nietos orando? ¿Te encuentran orando? ¿Te ven orando? La siguiente parte es ir al corazón del Padre, y para eso quiero pedir que vayamos a Hebreos 11:6. Y esta parte, déjame decirlo así. He escuchado, hoy escuchaba, aún antes de venir, de repente pudiera agregar algo, y escuchaba una definición de oración. No digo, es buena definición, pero no coincidí, ¿no? Y Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y creo que la mayoría ya lo conocíamos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios, ojo, aquí está la convicción que debe de haber. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Y en realidad batallamos. Yo creo que batallamos con este tema, o todavía estamos mucho en cierta soberbia, en que queremos resolver, no nos damos cuenta, no tenemos conciencia, no nos damos cuenta, no estamos dispuestos a jugárnosla, déjame decirlo así. No estamos dispuestos a jugárnosla. Porque la razón, ahí sí, hoy hablábamos sobre la razón o no hacer a la razón y algo así. Porque la razón me dice que si me levanté tarde y tengo mucho trabajo, la razón me dice que tengo que apurarme, ¿no? Que si tengo tantas actividades, pues tengo que apurarme y ya dejar, y ya la oración, pues oye, no, pues le vas a meter media hora cuando eso dice la razón. Y no hemos aprendido a jugárnosla, a decir, confío en ti, y a descansar. No hemos aprendido. No nos la jugamos para acabar pronto. No nos la jugamos. Para acabar pronto, creo que la mayoría no nos la jugamos. Y entonces actuamos en nuestras fuerzas, en nuestros recursos, en nuestras formas, en nuestra inteligencia. Yo le batallo, pero he decidido jugármela con el Señor. He decidido que Él es el Señor realmente. Y una de dos, o me disciplino y me levanto más temprano, o de cualquier manera me la voy a jugar con el Señor. Que hay cosas que pueden esperar, pero el Señor no. He decidido eso, y es una decisión personal, porque es tu circunstancia, es lo que tú estés viviendo, pero yo sí quiero hacerte ver esto.
Es necesario que si realmente deseas acercarte a Dios, ojo, una cosa es que tú digas que quieres acercarte, pero el Señor deja muy claro en este versículo, este es el corazón, esta es la parte del corazón del Padre. Él te está diciendo, debes creer como creyó Jesús. Debes creer que acaso no tienes un padre. No soy tu padre que todo lo puedo y que cuido de ti. No puedes creer que yo estoy pendiente de tu futuro, de tus ingresos, de tu trabajo. No puedes creerlo, es que no has podido creerlo. Y entonces crees que con tu habilidad, con tu elocuencia, y digo tú, digo yo, y entonces creemos todos que con nuestra habilidad, con nuestra elocuencia, y creemos que nuestros planes son geniales, que nuestros proyectos son los mejores. Y ni siquiera le preguntamos al papá que todo lo sabe. No al papá que pues será su mejor corazón. Y si Alejandro me pide un consejo, Renata, sobre algo, pues se los doy en mi entendimiento, en mi limitado entendimiento, en mi experiencia, qué sé yo. Pero ellos a quien primero deben de ir es al Padre Celestial, al que cuida de ellos, no que yo no, al que todo lo sabe. Al que todo lo sabe, deben de ir al primero que hay que ir, correr con el Padre Celestial y preguntarle a Él: ¿voy o vengo? ¿Hago o no hago? Y de repente, aún en un ambiente de iglesia, lo que buscamos es al hermano, a la hermana, al pastor, a la pastora. Y no estoy diciendo que no los busquemos, pero lo estamos buscando antes que a Dios. ¿Por qué? Porque este es tangible. El pastor me va a decir sí o no, me va a dar su opinión. Y bueno, yo confío en que pues es un hombre de Dios, en fin, es la autoridad, etcétera, etcétera. Sí, pero ya lo pusiste en manos de Dios. El pastor está limitado. Es un ser humano como tú. Ya lo pusiste en manos de Dios. Tus temores ya los pusiste. Tienes esa constante para que puedas tener esa certeza que tenía Jesús, que tuvo Jesús. Y recuerda lo que le dice a Pedro: ¿no crees que mi Padre ahora mismo, dice ahora mismo, enviaría una legión? No es cierto, 12 legiones de ángeles. Eso es una multitud, un ejército celestial. Él no tenía ninguna duda. Él no tenía ninguna duda de que si él le pedía algo, iba a trastocarse todo. Fíjate, si lo analizas, a ver, espérame. Entonces, si Jesús lo hubiera pedido y lo manda, ¿qué pasa? Ya no lo detienen. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué hay con todo el plan de salvación? No sé si de repente es meterte a eso, pero no quiero que nos desviemos por ahí. Lo que yo quiero es que veamos la certeza que Jesús tenía. Pero ¿qué no sabes, Pedro? Que yo ahorita puedo llamarle a mi Padre Celestial y pedirle, y Él enviaría una multitud de ángeles. Esa convicción había en Jesús. Jesús libremente había decidido: no, Pedro, si yo no quisiera ser detenido, nadie me iba a detener. Nadie. Porque bastaría que yo hiciera esto. Jesús tiene esa convicción cuando dice: Padre, gracias por escucharme. Y luego le dice: pero yo sé que tú siempre me escuchas. Hermano, tú sabes que Dios siempre te escucha. Vives con esa certeza, la vives. Y si la vives, porque a lo mejor me dices sí, entonces tu vida de oración es intensa, porque sabes, cuando tú sabes que alguien, a ver, si yo supiera que ahorita le voy a llamar a un teléfono y me va a contestar, es más, cualquiera de aquí ante una urgencia, pero a veces ni el médico te contesta, ¿o no? Si es así o no, sí, ¿no? O sea, ni el médico te contesta y le vas a pagar y no te contesta. Y luego dudas por eso en llamarle. Que me dijeron: ese es el teléfono de vamos a dejarla aquí cerquita, posible, de Mauricio Curi. Pues para empezar, si no le dijeron que le iba a hablar y algo así, pues veo difícil que me contestara, aunque tuviera su teléfono. ¿Y este quién es? Si tienes la certeza
tenía Jesús, expresa Jesús: Padre, yo sé que me escuchas. No tengo duda, Padre. Lo estoy diciendo en voz alta para que los demás aprendan. ¿Tienes la certeza de que Dios te escucha? ¿O dudas y batallas y de repente dejas que la serpiente te susurre? ¿Y tú crees que Dios te escucha? Y ojo, se puede presentar en un pensamiento, en una idea, Y yo te preguntaría, porque ese es el corazón del Padre: hijo, todavía no te la crees, ¿verdad? Todavía no te das cuenta cuánto te amo. Todavía no, porque pasan días sin que me busques en la intimidad. Esa es la mejor explicación que yo puedo dar, o nuestra gran ingratitud. Somos ingratos y preferimos tener al Padre esperando. ¿Qué es? Examinémonos. Es que me falta creer que ciertamente Él me escucha. Es que justamente lo que dice el autor de la carta a los Hebreos: todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Y ojo, escucha esto, es que va de la mano. Y que Él recompensa a todo el que lo busca con sinceridad. Wow. Hermano, es que yo diría, oiga, ¿no habrá manera de que nos la pasemos 5 horas orando y lo demás de otra forma? ¿Por qué? Porque sé que el Señor me va a escuchar. El Dios de los cielos, el creador de todo lo visible y lo invisible, el todopoderoso, me va a escuchar y me va a recompensar. Me va a recompensar porque lo estoy buscando con sinceridad. La oración no es una lista de peticiones que las incluye. La oración es una relación. Jesús no renunció a tener esa relación, no era exactamente igual. Esa relación que siempre tuvo con el Padre, no renunció. Por eso para Jesús era vital. Por eso para Jesús era necesario tener esa comunión, esa intimidad, mantenerla. Él en la eternidad estaba con el Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y Jesús no renunció a esa intimidad, a esa relación. Y pregunto, porque no sé cuántos estén diciendo una predicación o algo más sobre la oración. Es mi anhelo, es mi oración que tu vida pueda ser transformada, tu vida de oración, que pueda ser transformada, que le creas a Dios, que creas lo que dice la Escritura. Hoy fue un recitar solo versículos, cerrando solo con estos dos. Sin fe, sin que tú creas esto, si aquel que es Dios mismo, aquel que le podía llamar al Padre y enviaría un ejército celestial, oraba, lo buscaba, ¿quiénes nos creemos nosotros? Que lo buscamos cuando se nos pega la gana, cuando nos sobra el tiempo, cuando ya no aguantamos más, cuando estamos desesperados, cuando ahora sí nos están apretando, nos está apretando el cinturón. ¿Quiénes nos creemos? Y yo diría, nos creemos huérfanos. Nos creemos huérfanos. Somos hijos. Somos hijos.
Si has creído en el Hijo de Dios, eres hijo, eres hija. Y cierro con este que es: ve y haz lo mismo. Hebreos 4, 14 al 16. Y casi me voy a ir al 16 directo, por favor. De una vez al 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Pero sabes, la oración es una relación. Ese es mi entender. Después se puede definir de muchas maneras. Son peticiones, hay muchas maneras. Puedes encontrar. En mi entender, el secreto es este: la oración es una relación. Tan así que cuando le dicen enséñanos a orar, la primera palabra que Jesús enseña en relación a la oración, ¿la recuerdas? ¿La tienes presente? ¿Cuál es? Padre. Padre. Y la tomamos como si nada. La tomamos como, es que no hemos dimensionado, y te lo digo, no lo hemos dimensionado. Padre. El creador de las galaxias. El Dios de la eternidad, ni siquiera sé si lo estoy expresando bien. El Dios de la eternidad te ha adoptado, nos ha adoptado. Y nosotros nos movemos, nos dirigimos, lo ignoramos como si no tuviéramos padre, como huérfanos. Y sabes, lo primero que Jesús enseña en la oración, te dice, es una relación en la que claro que le puedes pedir. A veces le pedimos a papá, ¿no? Y aún yo sin necesitar algo, hoy a mis 60 y tantos años de edad, voy con mi padre y les aseguro que si le digo necesito, préstame, él ve cómo él lo resuelve. Hoy. Esa es la certeza que yo tengo. De mi Padre terrenal estoy hablando. Nuestro Padre celestial no tiene límites. El único límite, si es que hay, eres tú. Es el amor, es el cuidado que nos tiene, es la confianza. Mi padre se equivocó alguna vez en lo que me enseñó, en lo que me dejó hacer, en lo que no me dejó hacer. Claro. Yo me he equivocado más ocasiones todavía. Hermano, hermana, Peniel Querétaro está dando la batalla porque esta casa se convierta en una casa de oración. Esta casa se convierta en una casa de hijos. De hijos. Queremos quitar todo huérfano. No hay huérfanos aquí. No hay huérfanos. Queremos que ese espíritu de adopción nos haga tener esa relación al final. Esa relación, y a veces me preocupa más la relación con mi amiga, con mi hermana, con mi hermano. Me preocupa más la relación con el pastor, con la pastora, con mi líder. La relación más importante es la relación con nuestro Padre Celestial. Amén.
En las células estamos trabajando, desarrollando la misma temática. Estamos por desmenuzar, déjame decirlo así, la enseñanza del Padre Nuestro. Y va muy lento porque estamos desmenuzando cada una. Y la que sigue es Padre. ¿Qué significa esa expresión tan común? Pero ¿qué significa en los cielos? ¿Qué significa en el corazón del Padre? Y no de acuerdo a lo que pueda entender un hombre, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque para que tú digas Padre con esa convicción y conciencia, interviene la Trinidad en pleno. Eso es lo que dice la Escritura. Interviene la Trinidad en pleno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que yo te invito hoy para que te sumes a las células, para que abras una, para que tú digas, ¿cómo le hago para abrir una? En mi casa pueden venir. Hay célula aquí los jueves, hay célula los miércoles en el Sol, hay célula en Villaseñor, la colonia Villaseñor, los viernes. Todas son a las 8, miércoles, jueves, viernes. Y estamos desmenuzando todo lo que se está haciendo en este momento en Peniel Querétaro. Tiene que ver con esa relación. Más que con la oración, déjame decirlo, con la oración, con la paternidad de Dios. Así que yo te invito a que te sumes a un Tomás, creo, ¿verdad? Sí, Tomás. Platicamos al final, si hay alguna manera o algo, lo platicamos al final. Monse, tal vez pudieras sumarte de alguna manera. Diego, ya estás invitado. Esperemos que pronto te veamos en ese espacio donde es más de diálogo, de preguntas, de respuestas. Hermano, hermana, te lo digo de todo corazón. Si solo estás cuidando la relación con tus hermanos, si solo estás teniendo una buena relación con tus hermanas, no es la prioridad en Peniel, no debe de ser la prioridad de tu corazón. Y no dije solo, no estoy diciendo que no la tengas. Pero fíjate qué curioso, puedes tener una buena relación con el hermano porque se caen bien, porque coincidieron en gustos, por simpatía. Y puede ser que no tuvieras una buena relación con el Padre. Sobre todo si el hermano o la hermana tampoco tiene una buena relación con el Padre, pues nadie habla nunca del tema, ¿verdad? Mejor para qué. Más bien nos justificamos, ay, sí, es que es re difícil orar. No, el pastor, pues por él, porque es lo único que hace. ¿Sabes qué chiste así? Y entonces están justificando unos a otros en lugar de confrontarse, de decir cómo vas en la relación. ¿Cómo vas en la relación con papá? Y cuando tenemos una buena relación con el Padre, eso baja a una relación adecuada y buena con los hermanos y las hermanas. Que hoy sea un parteaguas en tu vida. Que hoy el escuchar cuál es la constante en la vida de Jesús te haga confrontarte a ti, nadie más, tú con el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo habla con Él y que Él te muestre cómo está tu constante de oración, cómo está tu relación, porque eso va a reflejar la relación que tú tienes con Dios, cómo está tu relación con Dios. Así que tú hoy mismo puedas en algún momento confrontarte, examinarte cómo está tu relación con Dios.
¿Tienes claro por qué el pastor dice que en las escrituras señalan que en la mención de la palabra Padre, como la enseñó Jesús, interviene la Trinidad? ¿Lo sabes? Si lo sabes, genial, para adelante, síguele, crece. Si no, ven a la célula. Hay 3 células, 4 células. Si quieres ir a Paseo el Grande, también puedes ir. Hay una célula más allá. O abre una célula en tu casa. Así que vamos a orar, que realmente hoy puedas tú crecer en esa relación. Creer que Él te puede recompensar. Acercarte confiadamente al trono de la gracia, porque vas a acercarte con papá. Padre, gracias por Jesús. Gracias por el Espíritu Santo. Perdona nuestras deudas. Perdona todos los pendientes en esta relación contigo que hemos tenido. Cada día tenemos un pendiente, dejamos un pendiente en la relación contigo. Perdónanos, Padre. Perdónanos. Y te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que levantes corazones convencidos de tu paternidad, convencidos de que tenemos un Padre en los cielos que cuida y ve, que nos escucha, que cuida de nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, aviva esta relación con el Padre por medio de lo que nos enseñó Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. 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 Pues estamos despedidos, y que se levante un grupo de hijos, no huérfanos, hijos.